Bien, jóvenes. Entonces, vamos a continuar la clase. Y la última vez con ustedes estábamos viendo acerca de esta curva, ¿no? En realidad de esta, ¿no? Eh, Hay algo que debemos recordar y no olvidar. Esta zona donde se presenta esta curva, ¿sí? Esta curva que es lineal, ¿cómo se llama? Esto es importantísimo, ¿no? Por eso quiero recalcar. ¿Cómo se llama eso? ¿Mm? ¿Cómo se llama esa Zona zona? plástica, Inge. Rango No, plástico, Inge. no. El rango, estamos cerca, ¿no? El elástico, ¿sí? Porque los elementos que se deforman vuelven a su estado natural. Eso se llama el rango elástico. Pero esta parte que es plana, la conocemos como el rango plástico, ¿sí? Entonces, habíamos dicho la última vez de que el cálculo queremos realizarlo en esta zona. ¿Y se acuerdan la razón por la que queremos hacer el cálculo en esa zona? ¿Mm? ¿Cuál sería la razón? Porque el acero vuelve a su estado normal, Inge. No. Si vamos a hacer el cálculo en ese rango elástico, el cálculo va a ser costoso. Pero si hacemos en el rango plástico, tenemos un cálculo más económico, porque estamos permitiendo que la sección se deforme, aunque un poquito, pero que se deforme. Y eso va a dar lugar a que tengamos secciones más delgadas y más livianas y más económicas. Pero si queremos algo que no se deforme, entonces es caro, porque son secciones más gruesas, más pesadas y más grandes, ¿no? Y el acero es caro, es mucho más caro que el concreto, ¿sí? Así que no nos conviene gastar mucho en acero, ¿no? El punto de fluencia. A ver, ¿qué es el punto de fluencia? FY. ¿Mm? A ver, ¿qué es el punto de fluencia? La deformación, No, ¿qué es el punto de fluencia? Es el límite del acero donde puede llegar a estirarse, Inge. Eso. O sea que es el límite que separa el rango elástico del plástico. Entonces lo voy jalando, jalando y regresa a su normalidad si lo suelto. Pero hay un punto donde lo jalo un poquito más y ahí se queda, ¿no? Vuelve con una deformación residual. Entonces, a eso le llamamos el punto de fluencia. Como dice acá, el esfuerzo para el cual la deformación presenta un gran incremento sin que haya un aumento correspondiente de esfuerzo. O sea, este punto, ¿no? Se llega a este punto y se tiene una zona plana donde se ha alcanzado ya el punto donde el acero se empieza a deformar, ¿no? Y ese es el punto de fluencia, ¿no? Bien. Otro detalle importante es el módulo de elasticidad. Para el acero, y esto tienen que recordarlo muy bien, el módulo de elasticidad es de 29.000 KSI. Así como recuerdan, ¿cuánto es el valor de pi? ¿Alguien sabe cuánto es el valor de pi? 3.1416. Eso, a ver. Entonces, el módulo de elasticidad del acero es 29.000 KSI.
Y luego vamos a ver qué significa KSI. Entonces, es algo que no debemos olvidar, ¿no? Y en kilogramos centímetro cuadrado, el módulo de elasticidad es 2 millones del acero, ¿no? Del concreto para un hormigón 210 es aproximadamente 350.000 kilogramos centímetro cuadrado, ¿ya? Y de la madera, ¿se acuerdan cuánto era para el grupo A? 95.000. Eso. Ahora, fíjense la diferencia, ¿no? Es que el módulo de elasticidad mide también la dureza, ¿no? Del material, qué tan resistente es. Entonces, el acero es mucho más resistente que el concreto, ¿no? Y este valor tenemos que recordarlo siempre. Aquí está el coeficiente de Poisson o de Poisson. Esto no nos interesa. El módulo de elasticidad cortante G. Bueno, esto quizás es nuevo ya para ustedes. En hormigón no se utiliza este término, pero en el acero lo vamos a utilizar bastante. Dice que es la relación del esfuerzo cortante a la deformación unitaria por cortante, ¿sí? Y el valor fijo es 11.154 KSI. KSI es la unidad inglesa. Entonces, estas dos cosas tenemos que recordar. El módulo de elasticidad es 29.000 KSI y el módulo cortante es de 11.154 KSI. Eso tenemos que recordarlo así, ¿sí? Tiene que estar en la mente. Ya no debemos olvidar porque lo vamos a utilizar bastante. ¿Qué entienden por la fatiga? A ver, ¿qué idea se les viene cuando escuchan resistencia a la fatiga? Este material se ha fatigado, ¿no? Ha llegado a su fatiga. ¿Qué entienden ustedes por eso? Esto es muy importante, ¿no? ¿Mm? ¿Qué es la fatiga? ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué idea se les viene a la mente? A ver, Pablo. Bien, te has conectado, ¿no? No, no le escucho bien, estoy volviendo a Punata y la señal está inestable. Se me hizo tarde. Ya. A ver. ¿Qué es la resistencia a la fatiga? ¿Qué entienden por eso? La primera idea que se les viene a la mente. Cuando se rompe el acero, Inge. Se rompe. Es cuando le pones una sobrecarga, dije, quizás. Sí, muy bien, ¿no? Entonces, la fatiga podríamos asemejarla de esta forma. Tú agarras un metal, lo doblas, lo desdoblas varias veces. Pero llega un punto cuando de tanto doblar y desdoblar, ¿qué pasa con el acero? Se rompe. Se agrieta. A eso le llamamos la fatiga, cuando se ha creado una fisura, o sea que se ha fatigado, ¿no? Se ha roto, ¿no? En el hormigón armado se considera la fatiga porque cuando colocamos acero a una viga de concreto, el acero hace posible de que la viga tenga cierto grado de flexibilidad, porque si no tuviera acero, la viga de hormigón se rompería fácilmente, ¿no? Pero como tiene acero, entonces la viga se deforma y el acero le da la ductilidad que la viga requiere. Entonces se descarga la viga y vuelve a su estado natural porque el acero trabaja dentro del rango elástico. En hormigón armado trabajamos dentro del rango elástico, el acero, ¿no? Pero si tú le cargas mucho, entonces el acero se jala, o sea, pasa su punto de fluencia,
se jala y empieza a deformarse y eso ocasiona de que la viga o el concreto se fatigue, es decir, aparece una rajadura. Entonces se ha alcanzado la fatiga. Entonces el cálculo estructural se realiza poco antes de que el concreto entre en la fatiga, pero sí se calcula asegurándonos de que el acero está dentro del rango elástico. Pero en cambio, en el caso del acero en estructuras metálicas, trabajamos dentro del rango plástico, o sea que permitimos de que el acero se deforme, pero justo antes de que llegue a la fatiga, o sea, no a la rotura en sí, ¿no? Sino que aparezcan pequeñas fisuras producto del exceso o la excesiva deformación. A eso llamamos la fatiga, ¿no? Entonces, ese es un concepto importante que queremos entender sobre la diferencia del cálculo estructural con hormigón y con las estructuras de acero. Es fundamental, ¿sí? A ver, denme un momento, por favor. Bien, ahora veamos otros conceptos. Esto no nos interesa. Este valor sí nos interesa. El peso específico del acero. En este caso, en unidades internacionales, es 7,85 toneladas el metro cúbico. Esto luego lo vamos a transformar a unidades inglesas, que nos va a ser de mucha ayuda. Pero ese es otro término que nosotros tenemos que recordar. ¿Sí? Habíamos visto ya tres cosas que tenemos que recordar. Primero, el módulo de elasticidad. ¿Cuánto es el módulo de elasticidad del acero? 29.000 KSI. Muy bien. El módulo de corte. 11.154 KSI. Ah, eso es. Y este es 785 toneladas metro cúbico. Luego lo vamos a transformar a unidades inglesas para también memorizarlo, pero es más fácil memorizar este número. Bien, ahora hablemos acerca de los aceros estructurales, ¿no? Los aceros que se utilizan en estructuras metálicas tienen esta denominación con A. Y este 36 se refiere a su punto de fluencia, en este caso 36 kSI. Algo que quiero mencionarles es de que los perfiles de acero no tienen la misma resistencia que las barras de acero estructural que utilizamos para hormigón armado. Ustedes han visto el fierro, ¿no? Corrugado de hormigón armado. Ese acero es mucho más fuerte que los aceros que utilizamos para estructuras metálicas. ¿Por qué, por qué sería que mejor que fueran mucho más débiles que los aceros estructurales? ¿Se imaginan la razón? Ujú. Bueno, porque nosotros queremos trabajar en el rango plástico, ¿ya? Porque fíjense en esta ilustración. Este es un acero estructural, ¿no? Y este es un acero que podría ser de construcción. Ahora, ¿cuál tiene rango plástico? ¿Sí? ¿Este o este? Este, ¿no? El A36 tiene un rango elástico o plástico. Mientras este
pues casi no, si lo tiene es muy pequeño, ¿no? Entonces, por eso queremos trabajar con estos aceros. Y por eso los aceros de estructuras metálicas son mucho menos resistentes que los aceros que utilizamos en hormigón armado. Son diferentes tipos de acero. ¿Qué es lo que le da dureza? Pues son el contenido de carbón. Apenas un 1%, ¿no? De carbón es el que le da la resistencia al acero. Hay también aceros de alta resistencia, baja aleación, hay aceros tratados y templados, pero no los utilizamos en estructuras metálicas. Aquí están los famosos pernos de grado, aceros carbono tratados y templados, que alcanzan, miren, resistencias hasta de 7000, ¿no? Y otro tipo de cosas, ¿no? Fíjense, los americanos producen todo tipo de aceros destinados a la construcción y a la mecánica. Este es el acero que utilizamos para construcción de estructuras metálicas, el acero A36. Viene con un FY, el punto de fluencia de 32 o de 36 KSI. El FU es el punto de fluencia último, ya donde ocurre la falla, que es entre 58 a 80 K6. Ahora, estos son los aceros de alta resistencia, tienen otra denominación, y aquí hay otros aceros que también tienen otra denominación. Ahora, en el caso de este acero, fíjense, su resistencia es mayor, ¿sí? Hasta su F último también es mayor. Pero si vemos la disponibilidad de estos aceros, pues es muy poca disponibilidad. Mientras que estos aceros tienen gran disponibilidad. Y fíjense, hay todo tipo de tamaños de piezas para el acero A36, que es el que se utiliza para estructuras metálicas. Pero mientras que para el otro acero que aguanta más, apenas hay una pequeña variedad de elementos pequeños, ¿no? Que no es destinado para las estructuras metálicas. Entonces, básicamente se trabaja con el acero A36, ¿ya? No con acero de construcción. Por eso, desde un principio les había dicho que vamos a hacer una diferencia entre lo que es la materia de estructuras metálicas y la materia de cerrajería, ¿ya? No es cerrajería esto, sino es estructuras metálicas. Entonces tenemos que pensar de esa forma. Tenemos que olvidarnos de los materiales típicos de la cerrajería, ¿no ve? Para hacer una estructura metálica en cerrajería, ¿qué se utiliza? ¿Mm? ¿Han visto? El acero de construcción, ¿no ve? Básicamente, ¿no? Y en algún caso también los perfiles, pero son perfiles pequeños. Así que tenemos que ir ya a los aceros A36 y empezar a trabajar con eso. Vamos a hablar acerca de los nombres de los perfiles. Este perfil muchos lo conocen como el perfil H, perfil I y demás. Pero, ¿cuál es su nombre? El perfil W, que tiene que de la denominación white flangle, patín ancho. Flangle es patín, F, y white significa ancho, ¿sí? Ahora vamos a ver las partes del perfil. Esta parte de aquí se llama patín o ala. Llámenlo como quieran, ¿no? Patín o ala. Pero esta parte de aquí se llama alma, ¿ya? Entonces, flangle significa patín. Entonces, esta distancia es la base del patín, BF, base flangle. Y este white es alma. Entonces, esta T viene del inglés thickness, que significa espesor.
thickness flangle, o sea, espesor del patín. Thickness white, espesor del alma. PF es el espesor del patín o del ala. Y D, depth, es peralte. ¿Sí? Está en inglés todo esto, ¿no? Pero cuando veamos las letras, tenemos que entender las palabras que significan para poder darnos cuenta de a qué pieza, a qué parte de la pieza del perfil se refiere. Esta parte, esto viene de height, o sea que se refiere a la altura del alma, ¿ya? Entonces, eso es fundamental. Ya tenemos que memorizar para poder aprender, ¿no? Este de acá significa el patín, perdón, el tipo de perfil, en este caso es un perfil W. 16 se refiere al peralte, a toda esta altura. Y 40 se refiere al peso por unidad. En este caso, 40 libras sobre pie. Entonces, de 16 por 40 significa 16 pulgadas de alto y un peso de 40. Entonces, esto es importante saber. Luego vienen los perfiles S, que son parecidos, pero son más altos, ¿no? Fíjense, tienen las mismas denominaciones, pero noten la diferencia, los perfiles W tienen partes que son redondeadas y tienen una especie de muesca en esta partecita, aquí también, mientras que los perfiles S tienen una parte inclinada, ¿sí? Que generalmente es el 16.7% de inclinación, pero tienen los bordes rectos. Entonces son los perfiles S. 20 se refiere al peralte, depth, todo esto. Y 75 al peso lineal. En este caso sería al peso muerto de 75 libras sobre pie. Tenemos los perfiles HP, la altura 14 y el peso 117 libras sobre pie. Y la diferencia entre el perfil HP entre los S y W es de que el espesor, ¿qué quiere decir esto? TF y TW. ¿Podemos interpretar ya esto? ¿Cómo es? El espesor del ala. Eso, igual al espesor del alma, ¿no? Bien. Los perfiles M también son parecidos, tienen su particularidad y se expresan también de esa forma. Hay los perfiles canal, ya no es C, es canal. También tiene su inclinación. 6 representa el peralte y 13 el peso propio, ¿no? Peso nominal 13 libras sobre pie, ¿no? Los perfiles MC tienen su bordecito acá. 18 que es el peralte y 58 el peso nominal, libras sobre pie en este caso. Y hay sus medidas, ¿no? O sea, hay una gama grande de estos perfiles. Los ángulos pueden ser ángulos de lados iguales o de lados distintos. En este caso, de lados iguales, 3 por 3 significa que esto es 3 y el otro es 3. Y un cuarto se refiere al espesor del ángulo. En este caso, de aquí abajo es un ángulo de lados desiguales. 5 puede ser 1 y 3 puede ser el de abajo. Y un cuarto es el espesor. Siempre van a tener el mismo espesor. Aquí en este caso ya no se incluye el peso propio. Y se denominan con esta
con esta nomenclatura. Hay también los perfiles T, que podría ser un perfil W partido en dos, pero también trabajan y tienen su denominación. WT podría ser ST o MT. Entonces, realmente, por ejemplo, el ST sería cuando esto tiene cierta inclinación. Y el MT es cuando tiene espesores iguales, ¿no? Entonces, WT, 8 por 20, 8 el peralte y 20 el peso propio, libras-pie. Después hay las placas, barras que no nos interesan, ¿no? Fíjense que los peruanos han avanzado bastante, pero más los brasileros, con el acero A36, ¿sí? Fíjense, el acero A36 tiene como 4000, ¿sí? Un acero de construcción tiene como esto. Mientras que el acero A36, fíjense cuánto tiene. Su FY es de 2550 kilogramos centímetros cuadrados. Y en hormigón armado se toma el FY de 5000, que es el acero que se utiliza para el concreto, ¿sí? Pero en estructuras metálicas utilizamos como la mitad nomás, o sea que son mucho menos resistentes los aceros A36 comparado al acero de construcción, ¿sí? Entonces hay una gran variación, ¿no? Bien, entonces aquí están las barras, tienen tubos, pero fíjense, tienen medidas pequeñas, a lo mucho 1,5 pulgadas, ¿no? Y en el caso de esto, a lo mucho llegan a las 4 pulgadas, ¿no? Entonces una cosa así, ¿no? 4 pulgadas. Después no hay tubo, tubo más grande no hay, ¿no? Y utilizan un acero un poquito más grande, ya más fuerte. Planchas, después tienen, para el acero 36 también tienen sus planchas. Tienen angulares, pero miren, llegan hasta 4 pulgadas por 4 pulgadas por 1 medio a lo mucho, no llegan más, ¿no? También tienen, bueno, aquí están sus ángulos, estos ya es en milímetros, ¿no? Son pequeñitos estos, ¿no? En milímetros es, no son en pulgadas, pero es 4 por 4 por media. Media pulgada se refiere al espesor, ¿no? Después tienen barras redondas, tienen ciertos perfiles canales, en este caso llegan hasta las 12 pulgadas, ¿sí? Su peso es grande, ¿no? 30 kilos por metro. Entonces tienen también su producción, ¿no? Pero es limitada. Aquí tienen platinas, con esto se pueden soldar y crear nuevos perfiles. Tienen perfiles T, hasta 2 pulgadas, es lo más grande. Tienen ellos vigas tipo W, pero no hay gran cosa, ¿no? A lo mucho llegan hasta 12 pulgadas, ¿no? 12 pulgadas y es lo suficiente, ¿no? Para estructuras pequeñas, ¿no? Entonces, como vemos, no hay mucha variedad, ¿no? No hay mucha variedad en cuanto a la producción que ellos tienen. Por eso, a veces es mejor recurrir a la norma americana, ¿no? Donde hay una mayor variedad de secciones, perfiles, ecuaciones y demás que pueden ayudar bastante, ¿sí? Hablemos acerca de los productos soldados. O sea que se pueden agarrar pletinas y se pueden crear perfiles. Y tienen esta denominación de S, soldado. A esto lo llamamos los perfiles hechizo, ¿sí? Donde no son laminados ni en frío ni en caliente, sino que son soldados unidos. Y la forma de calcular estos perfiles no es igual, ¿no? Sino que es distinta. Y eso vamos a ir aprendiendo, ¿no? Cómo hacer ese trabajo.
Aquí vemos otras variaciones de los perfiles soldados. Y antes de entrar a esto, veamos sus tablas, ¿no? Ellos tienen algunas tablas que han estado elaborando, pero estas tablas son insuficientes para lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Y más adelante se van a dar cuenta, ¿no? Sino que sirve para utilizar lo que tienen, ¿no? Ahora, algo que un poquito me va a costar explicarles es esto, las combinaciones de carga que utilizamos en el acero, ¿sí? En hormigón armado se utiliza una combinación, bueno, se utilizan combinaciones parecidas, pero las más populares son cuando tenemos la acción de la carga muerta más la carga viva, utilizamos la combinación 1.4 de la carga muerta más 1.7 de la carga viva. Eso es según el reglamento ACI. Entonces, eso significa que mayoramos un 40% la carga muerta y mayoramos un 70% la carga viva y con eso podemos calcular la carga total y empezar a hacer nuestro cálculo. Porque cuando hacemos esa mayoración de carga, estamos suponiendo que la estructura trabaja a una mayor carga, ya no a la carga que realmente va a actuar, sino que suponemos que está trabajando a una mayor carga que puede que nunca exista, ¿sí? Así que en ese sentido nos estamos yendo por el grado de la seguridad, ¿sí? Entonces, estos son factores de mayoración, se llama. Entonces, si suponemos de que una estructura en la realidad va a sufrir una carga de 100 toneladas, por decir, tiene que soportar, según mis cálculos, va a actuar a lo mucho una carga de 100 toneladas. Pero si yo lo mayoro, voy a decir 100 toneladas por 1.4, entonces va a ser 140 toneladas. Entonces voy a asumir de que la estructura en realidad tiene que trabajar a 104 o 140 toneladas para hacerla más fuerte, más resistente, pero la realidad es que a lo mucho va a trabajar a 100 toneladas. Entonces he mayorado la carga para hacer un diseño más seguro. Ese es el concepto que aprendemos con los factores y las combinaciones y la mayoración de cargas, ¿no? En hormigón armado se ve bastante de esto. Pero la diferencia con estructuras metálicas, tenemos una ecuación similar acá, es de que vamos a usar solamente el 20% de mayoración para la carga muerta, 1.2D, y el 60% para la carga viva. Y si solamente vamos a tener la acción de la carga muerta, vamos a mayorarla por 1.4. Entonces, estas dos expresiones queremos retenerlas. Estos de acá significan cargas debido al sismo, a los fluidos, la presión lateral del terreno, el techo, la lluvia, nieve, viento y todo eso. Pero a nosotros nos interesa solamente la carga muerta y la carga viva. Cuando estén en estructuras especiales van a ver sobre la lluvia, la nieve, el viento y esas cosas, ¿no? Pero ahora solamente nos vamos a concentrar en la carga muerta y en la carga viva. Entonces tenemos que mayorar las cargas a fin de hacer diseños más seguros. Y también tenemos que disminuir la resistencia utilizando un factor de reducción que vamos a ver más adelante, que nos ayuda a disminuir la resistencia real que tienen las estructuras. Entonces, esto es algo que se pone en práctica en hormigón armado para realizar el cálculo. Así que acá lo vamos a entender mejor cuando empecemos a hacer ejercicios. Vamos a estar acostumbrados a usar los factores de reducción y los factores de mayoración.
ahorita estamos viendo un factor de mayoración, pero el factor de reducción tiende a reducir la resistencia real suponiendo de que la estructura aguanta menos y así mayoramos o sobredimensionamos la estructura a fin de que pueda ser más segura. Ese es el criterio que se sigue utilizando factores de reducción y factores de mayoración. Entonces vamos a ver ejercicios, de ahí ustedes un poquito van a empezar a agarrar cómo se manejan estos factores de reducción y mayoración. ¿Sí? Bien, ahora veamos más acá. Algo que es importante se refiere a las equivalencias de las unidades. Cuando tiene dos puntitos, ¿ya? Se llaman pulgadas. ¿De acuerdo? Y cuando tiene un puntito se llama pies. ¿Qué significa esta equivalencia? Que es muy importante. ¿Qué significa esto? Que un pie es igual a 12 pulgadas. Sí, ese es un factor de conversión muy importante que lo vamos a usar bastante. ¿Ya? Eso es algo que debemos recordar también así, ¿sí? Ese rato. Aquí está la famosa unidad del kip. ¿Qué representa un kip? ¿Qué representa un kip? 1000 libras. Eso. Esa letra K significa 1000. La letra M, ¿qué significa? ¿Cómo miden ustedes el internet que compran? ¿En qué unidades? ¿Mm? ¿En qué unidades se mide el internet cuando compran paquetes? Megas, Megabytes. pascals. Megas. No, no es Pascal, Jessica. Megas. Entonces, megas significa 1.000.000. Kilo significa 1000. Giga, 1.000.000.000. Después viene el tera, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay esas unidades, ¿no? Hay esas unidades que nos ayudan a poder entender la magnitud. En este caso, K significa kilo, o sea, 1000. Y P es pounds, o sea, libras. Un kip es 1000 libras, ¿ya? Eso es importante porque en algún caso vamos a tener que hacer una desconvergencia al valor de K y multiplicarlo por 1000 a fin de mantener las unidades y no equivocarnos, ¿no? Entonces, kip significa kilolibras, kilo pounds, ¿no? O sea, eso tendrían que memorizar, ¿no? Las palabras en inglés para darse cuenta. Después viene el famoso KSI. Significa kips per square inch, o sea, kilolibras sobre pulgada cuadrada. Ya es como decir kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, kips es una unidad de esfuerzo y kips es una unidad de fuerza, ¿ya? O de peso, o de fuerza. Mientras que KSI es una unidad de presión, de esfuerzo. Entonces, kips por pulgada cuadrada. Kilolibras sobre pulgada cuadrada.
Entonces, eso es un término importante, KSI. Entonces, si hablamos un acero de FY igual a 36 KSI, es 36.000 libras sobre pulgada cuadrada. Esa es su resistencia de fluencia, ¿no? Entonces, es importante que vayamos entendiendo y grabando en la mente estas unidades de KIPS y KSI. ¿Ya? Es muy importante. Bien, ahora hemos llegado a un momento donde tenemos que empezar con los ejercicios, ¿no? Entonces, un poco vamos a tener un dolor de cabeza breve y vamos a empezar a practicar, ¿no? Antes de empezar con esto, hablemos acerca de las propiedades de las secciones. Por ejemplo, ¿qué propiedades tienen las secciones? ¿Mm? A ver, podemos empezar a mencionar las propiedades. Yo voy a empezar. El área, 1. Otro. Su inercia, Inge. La inercia. ¿Qué más? El radio de giro. Elasticidad. El módulo de elasticidad. El módulo plástico. O sea, hay muchas cosas que se pueden calcular de las secciones. Y los mayores problemas que tienen los estudiantes en esta materia, y por eso les va mal, es porque no saben calcular manualmente estas cosas. Y les va mal y mal y mal, ¿no? Así que vamos a dedicar tiempo a hallar. Miren, ustedes son casi 30, ¿no? O sea que si ustedes cooperan, rápidamente podemos avanzar, ¿no? Así que les suplico que por favor estén atentos y cooperen, hagan aportes a la clase, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar. Les voy a compartir la pizarra virtual en un momento. ¿No? Pueden ver la pizarra. ¿Se ve? Sí, Inge. Ya. ¿Qué tipo de perfil es esto? W. Muy bien. Ahora le voy a poner sus dimensiones. Esto va a ser un medio, 3 pulgadas, 3 pulgadas. Esto va a ser 5 pulgadas por 3 octavos, 3 octavos de pulgada.
Entonces creo que ya está totalmente definido. Vamos a calcular la primera propiedad que es el área. Ahora, por favor, aquí yo necesito que estén bien despiertos y colaboren, porque es muy fácil equivocarse. Y ustedes van a ver. Primero, esta es la sección 1, la sección 2 y esta es la sección 3. El área para la sección 1 sería 6, 1/2, porque 3 más 3 es 6 y 1/2, ¿no es cierto? Más 5, ay no, Dios, 6 1/2 es el largo por 3 octavos. Más 5 por 1/2 más 6 1/2 por 3 octavos. ¿Cuánto es el área? A ver, calculen, por favor. A ver, ¿cuánto les ha salido? Eh, 4.75. Mal. A ver, otro resultado. Es que no se tiene que multiplicar el 6 medio, Inge. Es como si fuera 6, 7,5. ¿No, Inge? ¿Cuánto sale, Jessica? Necesito un número. A ver cuánto les ha salido. Y esto lo hago a propósito, jóvenes, porque quiero ayudarlos, ¿sí? A que no se equivoquen. 4,75. Mal. 10.37. Mal. A ver cuánto sale, jóvenes. 51.9. Mal. Sale 7.375 pulgadas al cuadrado. A ver, ¿cuál es la razón? ¿Por qué sale así? A los que han hecho mal, a ver, traten de entender en dónde se han equivocado. Inge, en el 6, como dijo, no es 6 y medio por 3 octavos, es como decir 6, la mitad sería 6.5 por, bueno, sería más o menos casi no sé, la mitad. Sé la respuesta, pero no sé cómo decirle. Sería 6.5 por 3 octavos.
No es 6 por 1/2. Eso está mal, jóvenes. Es 6 1/2. Porque esta distancia que aparece aquí abajo, y tenemos que acostumbrarnos a esto porque en la norma americana hay esas expresiones. Y ahí es donde la apelan la mayoría, ¿no? Eso mide 6 1/2, ¿no es cierto? Y la norma americana maneja esas cosas. Y la mayoría ingenuamente lo multiplica 6 por 1/2. Y eso está muy mal. Así que tienes que poner en tu Pero calculadora. equivale a 6.5, entonces, Inge, ¿o no? Sí, equivale a 6.5. En tu No, ¿ve? calculadora tienes. 6.5, porque así yo lo he hecho. ¿Y por qué te has ido? 6.5 por 3 octavos ¿Y por qué te has ido tan mal? más 5.5 más me falta lo último. 6.5 por 3 octavos, Inge, y me sale 10.37. Sí, está bien. Así lo he hecho. Pero te has olvidado de este 5 1/2 y esas cosas, ¿no? Era 6.5 por 3 octavos, o en este caso 0.375 más 5,5 más 6.5 por 3 octavos. Y sale eso, ¿no? ¿No ven? Ya. Bien. Ahora hallemos lo que es la inercia. Pero antes de hallar la inercia, tenemos que hallar el centro, los ejes. Eje X y también el eje en Y. ¿Sí? Esto se refiere a este X y se refiere a Y, ¿no? Porque hay en los dos sentidos se puede considerar esto, ¿no? Y eso tendríamos que medirlo esto, ¿no? ¿Cuánto sería esta distancia a simple vista? Porque es una sección doblemente simétrica, ¿no? Cuando digo que es doblemente simétrica es que con respecto al eje X son iguales y con respecto al eje Y son iguales, ¿no? Las dos caras doblemente simétricas. Ahora, ¿cuánto sería esta altura a simple inspección? ¿Cuánto sería? 2,68. ¿Sí? 23 octavos, Inge. Eso es más exacto, ¿no? Muy bien. No, no es 23 octavos. Dame un ratito. Sería 23 octavos sería. Ya me he equivocado, ¿eh? 2.875, Inge. Eso sería, ¿no? A simple inspección, ¿no? Pero tenemos que aprender a calcular esto, porque ¿qué tal si la sección es unisimétrica? O sea que esto es más corto o más delgado. Entonces no vamos a poder calcular, ¿no es cierto? Vamos a tener dificultad. Así que tenemos que aprender a hacer esos cálculos. ¿Sí? Bien. Esto ya es parte de la materia de resistencia de materiales 2, ¿no? Simplemente me he visto obligado a repasar
Esto porque aquí es donde la mayoría de los alumnos se tropiezan y después hay problemas con respecto a este asunto. ¿Sí? A ver un ratito, por favor. Ya. Entonces vamos a calcular con respecto a este eje. ¿Sí? Vamos a ver la figura 1. El área de esta distancia va a ser y barra. Entonces y barra va a ser el área de la figura 1, que sería 6/1 por 3/8. ¿Sí? 6/1 por 3/8 multiplicado por su brazo. Entonces, si considero de que el centro es este punto, el brazo tendría que ser todo esto. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto mide eso? Eso mide, ¿cuánto mediría? A ver, calculen. 2.4375 o 39,16 ¿Sí? A ver, revisen, jóvenes. Ama- Esa distancia mide 5,5625. eso, 5,56. ¿Sí? Más el del 2, que fíjense es acá. Eso mide 2.875. Pero primero el área, ¿no? El área sería 5 pulgadas por 1/2. 5 por 1/2, ahora por su brazo, que sería 2,875. Más el área, que sería 6/1 por 3/8. ¿Sí? 6/1 por 3/8. Y multiplicado por el brazo, que sería esta pequeña distancia, ¿no? ¿Cuánto sería esto? Ahora sí, Alejandra, ¿cuánto era eso? 0,1875. Eso es. Entonces aquí sería 0,1875. Y lo multiplico, perdón, lo divido entre el área total, que es 7.375. ¿Cuánto sale? Tiene que salir este mismo valor. ¿Cuál valor, Inge? 2.875. Tiene que salir igual a este. Y no está mal.
Sí sale, Inge. 2.874. Los redondeo, ¿no? No, es 2.800, bueno, 2.8741. Sí, el redondeo ha fallado. Está bien, pero perfecto. Entonces hemos hallado Y, ahora hallemos X. X sería ya esta distancia de acá, ¿no? Les he hecho ya mal mi figura, pero se entiende, ¿no? A simple vista, ¿cuánto sería ese valor? 3.25, ¿no? Vayamos a la pieza 1. 6/1 por 3/8. Y lo multiplicamos por su brazo, que es 3.25. Y como tienen el mismo brazo estos, lo voy a multiplicar por 2, ¿no? Esto de acá. Y le voy a sumar este de acá, que sería 5 por 1/2 por el brazo, que sería también lo mismo, ¿no? 3.25. Lo divido entre 7.375. ¿Cuánto da eso? $3.25. Eso. 3.25 pulgadas. Entonces, de esa forma hallo los ejes, ¿sí? Los ejes principales. Estos ejes podrían moverse. Como es una figura doblemente simétrica, entonces resulta ser la mitad. Pero si fuera una figura diferente, esto podría moverse y ahí sí tengo que calcular. Entonces, ¿qué mejor que aprender a calcular para poder aprender el método? Ahora nos falta lo que es la inercia en X y en Y. Vamos a ver el teorema de Steiner. Nos falta el módulo elástico y el módulo plástico. El módulo plástico es el más complicado de hallar, pero no imposible. Todo ese tipo de cosas todavía nos falta avanzar, ¿no? Pero esto tenemos que practicar, ¿sí? Bien, jóvenes. Saquemos una evidencia, por favor. A ver, prendan sus cámaras. A ver, prendan sus cámaras. Bueno, la mayoría no está aprendiendo, ni modo. Bien, jóvenes. Antes de cerrar, ¿alguna pregunta? ¿Algo que esté pendiente? Inge, háblanos del proyecto. 375 que sacó y sigo con la duda. A ver, iremos por partes. Primero las damas. A ver, ¿qué pasó, Alejandra? Para ir avanzando el proyecto, Inge, ¿qué más o menos tendríamos que hacer para no estar haciendo último momento? Bueno, ya va a llegar el momento cuando les dé información sobre el proyecto. Pero lo que sí les puedo decir, búsquense una estructura metálica. Ya, la misma idea que maderas, ¿sí? Búsquense una estructura metálica. No, Inge, de la primera práctica que vamos a entregar. Ah, me has hablado del proyecto, ¿no?
A la práctica, uniones, ¿ya? Pero todavía tenemos que avanzar tensión para que puedan hacer la primera parte. Si quieren avanzar, cómprense plastoformo y tornillos con tuercas, ¿sí? Pero primero vean el tamaño, ¿no? De los tornillitos. Entonces pueden avanzar de esa forma. Inge, ¿Listo? tornillo o perno. Ah, cierto, perno. Perno, no es tornillo, perno. ¿Ya? Y vamos a llevar uniones hechizo para hacer nuestra práctica. No es hechizo. Lo que van a hacer Digo, ustedes son soldadas, hechizos. ¿Ah? soldadas, Inge. Si nos va a alcanzar el tiempo, vamos a ser soldado. El anterior semestre no nos ha alcanzado el tiempo. Y el anterior del anterior tampoco nos ha alcanzado el tiempo, ¿no? ¿Ya? Porque hay que ver el SAP y se tarda mucho tiempo en eso. Y con ustedes va a ser más tiempo todavía, ¿no? Así que si se va a poder, perfecto. ¿Ya? A ver, Carlos, ¿qué pasó? Que lo saco en la computadora y lo saco en la calculadora y me sale 10.375. ¿Qué Y pasa, lo, muchacho? A ver, ¿estás con tu calculadora? sí, Ya. A ver, vas a escribir. ¿Ya? ya, Este de acá es 6.5 ya, 6.5, así lo puse, ya, por 3 por dividido entre 8, 3 octavos, más 5 por 1/2. 5 por, 5, 1 dividido entre 2. o sea, 5.5 sería, ¿no ve? Así es. Ya, más el 6.5 6.5, por 3 dividido entre 8. 10.375 me sale ahí. En el alma. No es En el 5.5, alma 5.5. amigo, es 2.5. 2.5 sería. Sí, en el alma está el error. Ya, ya, ya. El ahí, ¿no? Ya. Pero es como si lo estuviéramos, no sería 5.5, pero entonces el 1/2 está multiplicando, Inge, al 5, Pero te he dicho me sale 2.5. 5 por 1/2. ¿No ve? Sí, ahí me sale 2.5, está Ya, bien. ya está. El misterio ha quedado resuelto, ¿no? Al fin. Ya, ¿qué más, jóvenes? Esas cositas hay que corregir, ¿sí? Por eso, a propósito, estoy usando ese tipo de unidades, ¿ya? Para ayudarlos. ¿Qué más? Ya. La siguiente clase se viene lo peor, ¿sí? Así que vamos a seguir practicando.